Bienvenidos, este es nuestro programa número 8. El día de hoy tenemos un programa candente, diría yo, que es EFIARTES. Vamos a hablar con el contador público Jacobo Pineda, que más adelante lo vamos a presentar como debe de ser. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera recordarles las redes sociales. Estamos en Instagram como ConectarteMex y pueden escuchar nuestros programas pasados en Spotify y en YouTube como Conectarte con la A mayúscula. También, bueno, pues traemos anuncios. Ya estamos casi por concluir nuestra primera temporada. Este es el primer episodio de 3 episodios que vamos a tener en los que vamos a hablar de FIARTES. Y con eso vamos a cerrar esta primera temporada. Nos damos un break, nos remasterizamos y regresamos para una segunda temporada. Les recuerdo mi nombre, soy Paulina, me acompaña también Tania Gómez, como siempre. Y esto va a ser casi que un masterclass, porque vamos a ir preguntando y le vamos a dar la palabra al contador Jacobo para que nos resuelva todas nuestras dudas. Y bueno, pues los dejo con Tania. Oigan, muchas gracias por estar aquí. Como saben, esta llamada que estamos teniendo todos en este programa se está grabando en este momento, entonces los que no estén de acuerdo con eso pueden salir ahora. Los que sí, aquí nos quedamos. Hoy vamos a hablar de EFIARTES, primera parte, el SAT y otros monstruos nocturnos. Tenemos a Jacobo Pineda. Jacobo es contador público, es socio de la firma Gutiérrez, Pineda y Asociados. Y Jacobo tiene la particularidad de tener experiencia desde el 2000 en el medio del teatro, y desde el 2012 en el medio del teatro y del cine. Entonces, para los que saben qué es el EFIARTES, que aparte, en mi caso, del EFITEATRO y antes de eso del EFICINE, y bueno, los estímulos fiscales, pues sabrán un poquito de qué vamos a hablar hoy. Para los que no tienen idea de qué significa un estímulo fiscal, vamos a tratar de ir desglosando de la manera más práctica y económica para que todos tengamos los mismos conceptos. Y Jacobo está aquí para ayudarnos a entender no solo la parte artística, sino mucho de la parte fiscal, que es prácticamente el 85 o el 90% del origen de los estímulos fiscales. Entonces, Jacobo, muchísimas gracias por estar aquí. Es muy importante para nosotros tenerte y tener toda tu sabiduría práctica, no solo de lo que sabes hacer, sino de cómo lo has aplicado para favorecer a los artistas y a las producciones cinematográficas y a las producciones teatrales. Entonces, muchísimas gracias, primero que nada. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias por invitarme a este proyecto que tienen. Qué bueno que les está yendo muy bien, ¿no? Pues bueno, voy a tratar de contestar todas y cada una de las preguntas que formulen para ampliar un poquito el conocimiento, ¿no? En base a esto que hoy en día están, el tema que están tocando de FIARTES. Y chicos, nosotros tenemos preparadas unas preguntas para Jacobo, pero como siempre y cada programa ustedes saben, pueden usar el chat durante toda la sesión para que en cuanto abramos el espacio de plantearle preguntas a nuestro invitado de hoy, ustedes tengan ese espacio para preguntar dudas muy específicas sobre el tema de hoy. Entonces, Jacobo, para empezar, ¿qué es y cómo funciona un estímulo fiscal? Bueno, pues como tú lo mencionaste inicialmente, tenemos que desglosarlo de tal manera que la gente que nos está viendo, que no tiene mucha familiaridad con esa parte técnica, fiscal, contable, un estímulo fiscal es aquella forma en que la Secretaría de Hacienda nos permite reducir o nos permite exentar un impuesto pues para que esa carga impositiva sea menor, ¿no? Normalmente va dirigida este estímulo fiscal pues a quien paga un impuesto. Es un beneficio
que el que paga impuestos tiene para pagar menos impuestos, ¿no? Eso es lo que es un estímulo fiscal. Oye, Jacobo, cuando hablas de quien paga impuestos, te refieres a las empresas, que en este caso serían contribuyentes, ¿correcto? Puede ser una empresa o puede ser una persona física, ¿no? Ok. Porque está contemplado que también en cuestión esta de fiartes, una persona física también puede ser considerada como un aportante que va a tener un estímulo fiscal para reducir su carga impositiva, su carga fiscal, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia el estímulo fiscal? Porque creo que nosotros tenemos la mala impresión y por cómo nosotros manejamos el mundo de los estímulos fiscales, de que el beneficio es para nosotros, ¿no? Para el artista, para el proyecto cinematográfico, para ahora el EFIDeporte, ¿no? O sea, que parecería que el beneficiario somos nosotros, cuando en realidad el beneficio del estímulo fiscal es al aportante. En realidad, sí, si lo vemos así como tal, como estímulo fiscal, es para la persona que va a aportar el dinero y que va a poder acreditar ese dinero contra sus impuestos a cargo. Si tú como artista solicitas un apoyo como estos, realmente tu beneficio no se toma como un estímulo fiscal. Para ti es un beneficio económico porque vas a recibir un dinero que lo vas a utilizar en tu proyecto de inversión, en arte, ¿no? Pero por eso para el artista, para la persona que recibe ese dinero, no se le llama estímulo, más bien es un beneficio económico que, bueno, dentro de la carga impositiva, dentro de las leyes que tenemos, eh, existe cierta parte para que tampoco tú pagues un impuesto sobre ese dinero que recibes, ¿no? Pero eso ya no es un estímulo fiscal, eso ya es una disposición fiscal en la cual te permite que tú que recibes ese dinero, pues no pagues impuesto. Porque viene del mismo fisco. Porque viene del mismo fisco, correcto. Y el estímulo fiscal es para acreditarlo directamente contra la persona que paga un impuesto, que en este caso es quien te dé la aportación para EFIARTES. Muy bien. Es decir, perdón, Pau, estímulo se refiere a que al contribuyente el fisco lo estimula a participar activamente en algo en lo que puedes ver a dónde van a ir a parar tus impuestos, siempre y cuando tú estés dispuesto a participar. Ese es el estímulo, ¿no? O sea, ese impuesto que tú de cualquier forma le vas a pagar anualmente al fisco, tú puedes aplicar a un estímulo que te va a permitir a ti darle un uso específico a esa cierta cantidad, ¿cierto? Vamos, sí, es correcto, pero vamos a resumirlo. Es un dinero que el aportante quiere dar a una producción o a un proyecto de inversión y el estímulo fiscal entra cuando te dicen eso que aportes lo vas a disminuir de tus impuestos. Ahí es el estímulo fiscal, ¿no? Porque el quien te puede dar cualquier persona, ¿no? Si tú vas con una empresa aportante que te quiera dar dinero y te quiere aportar dinero para tu proyecto, lo puede hacer, ¿no? Y entonces dentro de la ley del impuesto sobre la renta te dice, bueno, tú que aportaste a un proyecto de inversión de arte, tienes este beneficio, te voy a dar un estímulo fiscal, puedes disminuir de impuestos, porque también, pues a lo mejor hay quien te diga, te voy a aportar muy poquito y pues a lo mejor no considero, o mi parte fiscal, quien se dedica a mis impuestos, me dice que no participemos en ese estímulo fiscal, ¿no? Digo, es muy raro ese caso porque todo el mundo va a querer participar de ese estímulo fiscal, que sea reductor de tus impuestos. Perfecto. Oye, Jacobo, y estaba revisando la página oficial del INBA, ¿no? Donde hablan de FIARTES, que por cierto les dejé el link en el chat, y habla de un crédito, que dice que es como un crédito. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de un crédito?
Un crédito fiscal es un adeudo que tú tienes con Hacienda, ¿no? Eh, es decir, cuando tú en un periodo, vamos a tomar un mes, que tú tienes ingresos, haces tu cálculo de impuestos y en ese momento ya tienes un crédito fiscal, es decir, un adeudo ante el fisco para pagar, ¿no? Entonces, lo que menciona el INBA es que tú puedes acreditar el estímulo fiscal contra ese crédito, contra ese adeudo fiscal que tú tienes. Ya. Es decir, que si tienes un adeudo a través del estímulo que das, puedes como que dar tablas, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Obviamente hay reglas, no puede ser contra cualquier impuesto. La ley te marca, ¿no? Hay un estímulo para reducir impuestos, pero bueno, hay reglas y te va a decir cómo disminuir ese impuesto. No nada más es que yo diga, ¿no? Ya di la aportación y ahora me voy a acreditarlo o me voy a reducir los impuestos. No, hay reglas que hay que seguir y hay que tener presentes para hacer ese procedimiento. Perfecto, muchas gracias. Desde tu punto de vista y desde un punto de vista fiscal, ¿qué sería lo más importante que nosotros como artistas o como productores independientes debemos tomar en cuenta para buscar a una empresa o una persona física que pueda ser un contribuyente potencial? Pues lo más importante, tiene que ser alguien que pague impuesto, porque aquel que no paga impuesto no se le puede dar ese estímulo fiscal, ¿no? Okay. Entonces, tiene que ser una persona, una empresa que pague impuestos, ¿no? Y que además de ese pago de impuestos, pues esté al corriente, ¿no? Porque en eso se van a basar las autoridades o el comité que de alguna forma te autorice a recibir esa aportación, tiene que estar segura de que todo el mundo está al corriente con impuestos. Eso es un punto importante. Una, que sea contribuyente del impuesto sobre la renta y que además esté al corriente en esos impuestos. Oye, me surge, perdón, Jaco, una duda con esto que me estás diciendo. Si, por ejemplo, una persona, mi mamá, ¿no? Trabaja para una empresa, ella paga ISR, pero ella no hace declaraciones. ¿Ella podría ser un contribuyente, por ejemplo? No. Pero ¿cómo es que paga impuesto pero no hace declaraciones? Pues, digamos, o sea, cuando estás en nómina, Okay. un ISR, pero la empresa lo hace por ti. La empresa hace la declaración, no tú. ¿Me explico? Ok. En ese caso, ¿o sí aplica? Pues mira, te voy a comentar cómo se manejan las leyes aquí en México, ¿no? Obviamente son de interpretación, ¿no? Aunque el estímulo fiscal va hacia aquella persona que paga un impuesto, se podría considerar que sí, si tu mamá trabaja en una empresa, gana en nómina y le descuentan un impuesto, pues claro que puede ser aportante a tu proyecto de inversión, ¿no? Pero bueno, hay reglas que te van a decir cómo ella pudiera quedar exenta de esa aportación, ¿no? Por eso normalmente te recomiendan que sea una empresa que sí pague impuestos muy altos, porque normalmente una persona en nómina no paga impuestos tan altos. Claro. Y entonces, claro, porque estamos hablando de que hay una regla de que la empresa o la persona tendría que pagar cierta cantidad y de esa cantidad cierto porcentaje único puede ser para la aportación. Sí, existe la regla como tal que te dice del total de impuestos pagados del ejercicio anterior, solamente la empresa aportante puede aportar un 10% de esos impuestos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que me da Paulina, oye, mi mamá, pues en todo el año, participando en una nómina, pues le descontaron de impuestos 10,000 pesos, ¿no? Entonces nada más puede aportar hasta 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿No? O sea, en sentido técnico y estricto aplicado a ley y a reglas, pues a lo mejor sí puede ser un aportante,
pero su aportación no va a ser tan importante como te lo pudiera dar una empresa, que te puede aportar hasta 2 millones, que es el límite que te puede aportar una empresa, ¿no? Claro, entonces en este caso cuando hablamos de persona física, podríamos estarnos refiriendo más a una persona física con actividad empresarial que sí podría llegar a tener un pago de ISR mucho más elevado. Mucho más elevado, claro, porque si no su aportación es mínima y realmente lo que busca la autoridad del fisco con este estímulo fiscal, pues es reducir cargas impositivas importantes, o sea, impuestos realmente altos, ¿no? Porque pues también a tu mamá, por ejemplo, normalmente quien gana una nómina, pues se limita a ese descuento sobre la nómina, ¿no? Del ISR, pero no tiene una firma electrónica como tal, no presenta declaraciones, ¿no? Que es una de las partes importantes, o dentro de las reglas te piden la documentación del aportante, su declaración anual del año anterior, y normalmente la gente nómina no hace declaraciones anuales. Por supuesto. Nos comentabas un poco ya del monto al que podríamos acceder de una empresa, que hablas del 10%, ¿no? Sí. Este monto depende de o sea, el monto que nos pueden aportar como contribuyentes, ¿hay algo más de lo que dependa? ¿O solamente tiene que ver con el 10% del total de ISR? Nada más en eso. Sobre el impuesto que pagó el año pasado, es decir, ahorita estamos en 2020, sobre el impuesto que causó, no necesariamente pagó, sobre el impuesto que causó el año pasado, es solamente el 10%, pero ese 10% también tiene un límite, no puede rebasar más de 2 millones de pesos. En el caso de las EFIARTES. En el caso de las EFIARTES, ¿no? Ok, debe cumplir las dos condiciones. Muy bien. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso de Ficine, digo, sé que no, sí, es parte de nuestro tema, ¿no? Pero en el caso de Ficine, ahí pueden aportarte hasta 20 millones de pesos por proyecto. Correcto, pero ya son estímulos más grandes, donde tienen otro tipo de reglas y donde sí te permite llegar a esas cantidades de 20 millones. Claro. Por supuesto. Oye, Jacobo, con manzanitas, ¿qué es el ISR? Con manzanitas. Sí, porque de pronto, o sea, nosotros estamos acostumbrados a, de pronto te tienes que dar de alta para cobrar, porque ahora ya va a salir y resulta que el sistema de teatro sí paga, y entonces el recibo, pero entonces pon el ISR en ceros, pero el IVA sí desglósalo en 16, y entonces entre IVA, ISR, trasladado. Aquí lo que sí entendemos es que para pedir el estímulo hay que saber cuánto cuánto paga de ISR nuestro contribuyente aportante, pero ¿cómo sabemos más bien, qué es el ISR? Okay. ¿A qué se refiere el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es aquel impuesto que toda persona, tanto tú que ganas por honorarios, como la mamá de Pau que gana por nómina, como cualquier persona, toda persona que tiene un ingreso, que tiene o genera una utilidad, en el caso de las empresas, tienen que pagar un impuesto, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? El famoso ISR. Como empresa, como una empresa, hay una tasa, ¿no? Entonces, la ley te marca, la ley del impuesto sobre la renta te marca que en base a tus utilidades pagas un porcentaje de esas utilidades. En el caso de personas físicas, pues es un aumento en tu patrimonio, no se le llama utilidades, se les llama aumento en tu patrimonio. Ese aumento en tu patrimonio va a pagar un impuesto, que es el impuesto sobre la renta. Y también varía la tasa a menos utilidades o a menos si tu ingreso es menor o tu patrimonio es muy poco, el que aumenta, pues pagas una tasa menor. Podemos comenzar desde un 6% y hasta llegar a un 35% de impuesto en el caso de personas físicas. En el caso de las empresas, es un 30% sobre esa utilidad. Claro, todo esto lleva un proceso, ¿no? Porque la ley te marca qué se va a considerar ingreso y qué se va a poder considerar gasto. Entonces, pues obviamente, para eso tienen a los contadores, ¿no?
para que haga toda esa aplicación de la ley y te pueda decir si tu utilidad es grande o tu utilidad es pequeñita, ¿no? Que también depende de cómo estás dado de alta con el SAT o no. Claro, sí, depende, porque como empresa siempre vas a pagar ese 30% sobre las utilidades que obtenga tu empresa, ¿no? Pero te dice incluso las formas. Hay empresas que lo van pagando mensualmente a cuenta de un impuesto anual que llegará en el mes de marzo del próximo año. Tú le dirás, oye, en base a mis ingresos y gastos del año pasado, te tengo que pagar tanto, pero te vine haciendo pagos mensuales, lo que se le llama pagos provisionales, y entonces ya van a cuenta de ese impuesto. A diferencia de personas físicas, que te permite ir haciendo pagos igual de manera mensual hasta llegar a tu declaración anual, ¿no? Y ya en la declaración anual, tu contador te dirá, oye, pagaste de más, tienes un impuesto a favor, o sabes que pagamos menos y pues tendrás que pagarlo. Pero también hay regímenes dentro de la ley del impuesto sobre la renta donde te dice que hay pagos definitivos mensuales, ¿no? Por ejemplo, quien se dedica a rentar inmuebles, ¿no? Te da la opción de irlos haciendo mensual y hacerlos definitivos, ¿no? Hay regímenes más pequeños dentro de las personas físicas que te dice, oye, me vas a pagar de manera bimestral o semestral y son definitivos, ya no tendrás que calcular un impuesto anual, ¿no? Dependiendo cómo estés dado de alta, es como vas a pagar el impuesto. Muy bien. Oye, y hablando de cómo estés dado de alta, bueno, platicabas también que para poder ser contribuyente, pues tenías que estar dado de alta, pagar impuestos. Pero claro, ¿qué pasa de otro lado, no? Si yo soy un productor o un artista independiente, va una pregunta en dos, ¿no? La primera es, ¿tengo que estar dado de alta? Y la segunda, si tengo que estar dado de alta ante SAT, ¿bajo qué régimen me conviene estar dado de alta para poder ser acreedor al estímulo fiscal y pues para poder deducir más impuestos, ¿no? O pagar menos impuestos. ¿Qué es lo que nos recomiendas? Pues más que beneficio, te vuelvo a repetir, la regla te va a marcar cómo tienes que estar dada de alta. Por ejemplo, hay un régimen en el cual ahorita que se ríe Cristina, porque así, digo, no sé si se puede decir, pero soy el contador de Tania, de Cristina, y ella está en un régimen de pequeños contribuyentes, ¿no? Entonces ella tiene el beneficio de no presentar declaraciones anuales, ¿no? Ella bimestralmente va a pagar un impuesto y no tienes, pero entonces dentro de las reglas te dicen, para ser acreedor a ese subsidio, a esa aportación económica, tienes que presentar una declaración anual. Entonces, pues te tengo que sacar de ese régimen, ¿no? De esos beneficios para que presentes declaraciones mensuales y llegues a una declaración anual y entonces puedas aplicar a ese beneficio, a ese estímulo, ¿no? ¿Quiénes presentan declaraciones mensuales? Pues los que están como actividades empresariales o profesionales, ¿no? Ese es el régimen adecuado para aplicar a este tipo de beneficios económicos, ¿no? Cualquier otro, la misma regla te saca, ¿no? La misma, por mucho que yo te diga, oye, te conviene a lo mejor estar en un régimen donde no pagas impuestos. Sí, pero para el comité de FIARTES, pues no es válido, ¿no? Entonces, debes de estar en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Persona física con eso en cuanto a persona física. Y una compañía de teatro, por ejemplo. Ella está como persona moral, ahí no hay regímenes, ahí es una persona moral, es una empresa, ahí lo único que tenemos de diferencia es la forma en cómo pagan impuestos, nada más. Pero bueno, como empresa, ella pagará. Aquel pudiera ser, y he visto el caso, que hay asociaciones civiles. Eso. Pagan impuestos, ¿no? Ellas reciben donativos. Como no, es un dinero que anteriormente estaba en las reglas
en lo que emitía, en las disposiciones que emite Hacienda, el SAT, sí decía expresamente que no era un ingreso que pagara impuestos, ¿no? Entonces, también podía aplicar este tipo de empresas, o no empresas, sino asociaciones civiles, que no pagan ellas impuestos. ¿Por qué? Porque reciben donativos. Pero entonces también hay un reglamento, hay reglas que te dicen cómo este tipo de asociaciones pueden hacerse acreedoras a este beneficio económico. Pero también pueden aplicar para este tipo de estímulos. Porque Oye, porque recuerda que el estímulo no es para quien recibe el dinero, es para quien aporta, ¿no? Ese es el meollo del asunto. El estímulo no va en función a quién va a recibir el dinero, sino a quien lo aporta. Si la persona que lo aporta cumple con los requisitos, ya la hizo, porque puede aplicar un estímulo fiscal a un crédito fiscal. Y quien lo reciba, pues ya también la hizo, porque va a recibir el apoyo económico para realizar la inversión de artes. Entonces, oye, y yo pensé que te había puesto aquí una pregunta que no te puse, pero la voy a lanzar. El estímulo fiscal que no sea muy difícil, por favor. No, es eso, es un estímulo en el que una empresa contribuyente o una persona que declara muchísimos impuestos, que paga muchísimos impuestos, puede entrar a que es, o sea, no deja de ser un concurso, ¿no? Porque hay dos comités y tu proyecto entra a revisión de lo artístico y lo fiscal, etcétera, etcétera. Vamos a dar más detalles de cómo funcionan en los siguientes programas para los que no están familiarizados, pero básicamente eso es el estímulo. Pero ahora, existe y justo ahora que hablamos de las empresas que están dadas como una asociación civil, una manera de ser donataria, una empresa donataria, para aportar a proyectos, y esto tiene que ver con una deducción de impuestos, a diferencia del estímulo fiscal, ¿no? Que el estímulo no lo deduces de tus impuestos, sino que de tu total, de ahí agarran lo que le van a aportar al proyecto, ¿cierto? Correcto, sí. Pero el formato de las donatarias sí es una deducción de impuestos de las empresas. Pues no es propiamente una deducción, porque te digo, las asociaciones civiles no pagan impuesto, ¿no? Ellas no tendrían, porque si ellas lo único que presentan o están obligadas ante la autoridad fiscal es a presentar un resumen de todos aquellos ingresos que recibieron y esos ingresos en qué los gastaron, ¿no? No se puede hablar de una deducción, porque una deducción es algo que te va a deducir impuestos. Sí, pero yo me refiero a la empresa, o sea, tú como asociación civil vas con una empresa y ahí por ley tú no tienes límites, ¿no? A diferencia del estímulo fiscal. Y tú dices, yo como empresa de asociación civil solicito 3 millones para este proyecto y tu empresa que los tienes, si me los donas por medio de mi donataria, tú puedes deducirlos de tus impuestos. Ok, sí, entonces sí, ahí no entraría como un estímulo, sino como una donación, ¿no? Y entonces ya cae en otro, pues en otro régimen, en otra forma de hacerle llegar dinero a la empresa de proyectos, a la empresa que va a poner el proyecto de inversión, de arte, ¿no? Y entonces ahí sí, ella puede aportar y aportarlo como un donativo. Pero también hay límites, ¿no? Esta empresa no te puede aportar un porcentaje mayor a sus gastos del año pasado, que es un 5%, ¿no? Si esta empresa que te va a aportar el dinero, sus gastos el año pasado, por mencionar cantidades, pues de 1 millón de pesos, no te puede aportar más de ese 5% de esos gastos, ¿no? Y también debe cumplir requisitos para poderte hacer ese donativo, porque si no ya sería un gasto que esa empresa no puede deducir. No puede asumir. Ajá, no tendría por qué asumir. Claro, ahí realmente es una deducción de impuestos que lo poco que ahí se aprovecha
por cuestión de deducción de impuestos, solamente vas a aprovechar un 30% de lo que yo te aporte, porque me estás dando solamente un porcentaje del impuesto por pagar, ¿no? O sea, eso sí o sí le va a requerir un dinero extra a la empresa. Claro. Por eso es que no sucede tanto y por eso es que no es tan fácil que tu empresa de asociación civil vayas y le digas a X, no podemos decir marcas, no sé si ya llegamos a ese punto de nuestras transmisiones, pero y les digas, oye, tú tienes muchísimo dinero, yo nada más necesito 500,000 pesos para mi obrita, soy una AC, dámelos. No, eso le implica a esa empresa que pague de su ingreso un 30% extra sobre lo que le va a donar. Más bien, ella nada más va a poder deducir, sí deducen los 500,000, pero solamente puede aprovechar para efectos fiscales un 30% va a reducir de impuestos, ¿no? Digamos que el otro 70% pues fue donativo, que ahora sí que pues lo aportaron y que yo no le voy a sacar provecho. Yeah. Por eso es más difícil que cuando llega la gente y pide un donativo, pues solamente aprovecho un 30% de ese donativo. Realmente me funciona de esos 500,000 pesos que tú me dices, solamente 150,000 pesos me van a deducir impuestos. Los otros... Por eso es que no es tan común, por eso es que no se hace, por eso es que no es como, ay, ¿por qué tengo que meter mi proyecto a concursar al EFITEATRO o al EFIARTES si me pueden donar? No, es otra cosa, el EFIARTES no tiene que ver con deducciones porcentuales, son dos cosas muy diferentes. Sí, son diferentes. Realmente, para hacer un donativo quiere decir que la persona que te lo va a dar es muy amante del arte y te va a poner ese dinero, ¿no? Y lo va a ver a fondo perdido porque ni siquiera lo va a recuperar. A lo mejor lo recupera de otras maneras, ¿no? El efecto colateral que tenga el que tú aportes, como le beneficia. Que le beneficia, ¿no? Pero bueno, obviamente se ve mayormente beneficiado si en tus impuestos te dicen, oye, todo el dinero que aportaste, disminuye lo del impuesto del impuesto sobre la renta que tienes que pagar. Súper, Jacobo. Oye, Jacobo, y solo porque no me queda a mí muy claro, solo para corroborar, la empresa o la compañía de teatro o de danza que recibe el dinero, siendo una persona moral, puede estar dada de alta bajo cualquier régimen, o sea, asociación civil, sociedad anónima, sociedad limitada, ¿cualquiera puede recibirlo? Sí, cualquiera, no importa, siempre y cuando, te digo, cumplas con la regla de que el dinero lo vas a utilizar para el proyecto, ¿no? Y bueno, obviamente, una vez recibido el dinero, pues existirán todos los trámites y todo lo que te pide las reglas que están impuestas, ir cumpliendo para que se vea que lo estás gastando en eso, ¿no? Por supuesto. Persona. Eso que tú me mencionas de SA, SDRL, no son regímenes, sino son está normada por otro tipo de ley, por la ley de sociedades mercantiles. Tú te puedes reunir y hacer una empresa en base a un régimen de sociedad, pero muy distinto a lo que te pide el SAT para este tipo de cuestiones. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando ya conseguí un contribuyente? O sea, ya tengo una persona física o una persona moral dispuesta a aportarme su 10%. ¿Qué proceso debo seguir para hacer efectivo el estímulo? Pues primero invitarlo a comer porque te va a aportar, ¿no? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y llamarle a su contador, invitar al contador, que él es el que va, o el que esté en finanzas, para que suelte el dinero, ¿no? Pero bueno, los trámites son muy sencillos, ¿no? Te tienes que dar de alta en una página de FIARTES, ¿no? Donde tú tienes que tener armado ya un proyecto, te das de alta, comienzas pues sí, a cumplir todos los requisitos y te recomiendan, o no te recomiendan, sino que tienes que llenar un requisito, una carpeta que le llaman, y la cual tienes que enviar a este comité para que sea aprobado. Pero una vez que lo tienes ya al contribuyente, son muy sencillo, nada más.
Sí, no, ya lo demás, ya él lo tiene, mira. Aunque no se lo pidas, él solito lo va a poner porque ya tiene ganas de aportarte, ¿no? Pero tú, por ejemplo, nos sugieres que cuando busquemos un contribuyente vayamos al área fiscal de las empresas. Sí, sí, porque ellos son los que te van a dar los documentos. Esa área fiscal o contable es la que te va a dar el documento. Lo que te van a pedir en esa carpeta o en ese proyecto que tú vas a presentar, pues es que esta empresa esté correctamente constituida, ¿no? Que esté constituida ante notario público, que esté inscrita ante el SAT, ¿no? Que tenga un registro federal de contribuyentes, ¿no? Que pague impuestos porque te van a pedir su declaración anual del año pasado. Corriente. Y precisamente sobre ese importe que haya declarado como impuesto, pues es lo que te va le van a permitir aportar, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa documentación? ¿Quién la tiene a la mano? Pues el contador, ¿no? Ok, y justamente era la siguiente pregunta, Jacobo, que digo, ya palabramos, ¿no? La contribución, y ahora que, o sea, ellos me tienen que dar algunos documentos legales o fiscales, yo les tengo que dar documentos legales o fiscales, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos van a pedir? En cuestión fiscal, te van a pedir su acta constitutiva, su constancia de situación fiscal, que es el RFC. Anteriormente tenías una cédula que te daban en Hacienda un cartoncito, que cuando pedías factura todo el mundo tenía que cargar la copia, ¿no? Con su laminita. Así es. Y atrás tenía que traer tu dirección. Hoy en día esa cédula ya no existe como tal, ya es un formato que se saca a través de Internet. Eso es lo que te van a pedir porque ahí vienen todos los datos fiscales de esa empresa aportante. Y muy importante, te van a solicitar que exista evidencia de que está al corriente en cuestiones fiscales. Ese documento se llama opinión de situación fiscal. La famosa 32D. La famosa 32D. Se menciona así porque efectivamente dentro del artículo del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 32D te menciona que las empresas deben de estar al tiro con Hacienda, ¿no? Las empresas y ustedes, chicos, los que nos están escuchando hoy, tienen que saber cómo sacar una 32D de la plataforma del SAT, porque es el documento que va a comprobar que ustedes están al corriente, y si no saben cómo hacerlo y no saben cómo ponerse al corriente, pues aquí está mi adorado Jacobo. Contrátenlo, páguenle. La próxima conferencia la haremos de trámites fiscales. ¿Sí? Sería muy bueno. ¿Qué más, Tania? Vamos. A ver, entonces, chicos, vamos a recapitular, ¿no? Ya entiendo el fisco, entiendo qué soy yo como empresa o como persona, entiendo las empresas, a quién le voy a pedir el dinero. Abro mi plataforma, subo mi carpeta artística, que es lo primero que ya tengo, porque somos artistas y sabemos hacer carpetas. Sé pedir la documentación necesaria al área fiscal de la empresa. Mágico Musical, nos aprueban el proyecto. Que como decía ahorita Jacobo, o sea, el comité va a ver cosas bien específicas. De nuevo, familiaricémonos un poco con el formato. Hay dos áreas que van a revisar sus proyectos. El área artística, que tiene que ver con quién es su equipo creativo, quién es su equipo en general, cuáles son sus cotizaciones, sus presupuestos, cosas muy técnicas, pero muy también artísticas de su carpeta. Y todo el tema con el SAT, que es lo que bien nos acaba de decir Jacobo. Entonces, seguramente van a ser muy puntuales con el acta constitutiva, con la 32D, les van a pedir el número de empleados que tiene la empresa. Ya cuando su carpeta pasó por el milagro de ser acreditada por todos y decir, sí, se los damos, ¿qué pasa, Jacobo? Le digo a la empresa, oye, ya. En ese momento vuelves a invitar al contador para que sepan que luego tengan. Jacobo, para estas alturas ustedes ya le hablaron a Jacobo, entonces también ya lo invitan a comer con la empresa.
Pero entonces, ¿qué pasa? ¿La empresa me tiene que depositar ya al otro día? ¿O si mi proyecto se planteó para el siguiente año que me paguen entrando enero para que yo, o cómo es el proceso de la empresa una vez aceptado el proyecto? Tienes que estar al pendiente, obviamente dentro de las reglas, como en ese proceso de ir insertando las carpetas, de ir dando de alta al contribuyente, también ir dando de alta a la empresa de proyecto de inversión. Empresa de proyecto de inversión puede ser la empresa, puede ser una persona física, ¿no? También te marca los tiempos para recibir ese dinero y también te marca los tiempos para empezar a presentar información, tanto financiera como artística, ¿no? Yo no me sé tanto esa información artística porque se presentan ciertos requisitos, pero en esa información financiera, pues les marca a las empresas aportantes un límite, una fecha para que sea depositado el dinero en la cuenta que se mencionó, ¿no? No nos debemos de pasar, o si en un momento dado esa empresa aportante tuviera algún problema financiero, tiene que informar adecuadamente que no lo va a hacer en su totalidad en el tiempo establecido, pero que posteriormente lo hará. Si damos aviso, no hay ningún problema, pero lo ideal es que tengamos convenido las fechas de depósito. Te digo, una vez que el comité o quien autoriza este tipo de beneficios económicos, tenemos un tiempo a partir de que te emiten el comunicado, tenemos un tiempo para que la empresa aportante deposite en tu cuenta bancaria y en ese momento tú informas también, porque ya es un proceso dentro de una página de internet, hay que estar informando, ya recibí el dinero, ya lo tengo en la cuenta, y luego viene esa parte artística, ¿no? Donde, oye, pues ya empecé a pagar al director, o ya empecé a pagar ensayos, o ya empecé a pagar todo este tipo de cuestiones. Cuando ya empiezo a facturar, ya empiezo a recibir las comprobaciones de lo que estoy gastando, lo que les dije que iba a hacer con el dinero que me están dando. Efectivamente, y eso es muy importante que lo menciones, porque una vez tú recibido el dinero, ya lo vas a comenzar a gastar en tu producción o en lo que se vaya a hacer. Pero es muy importante que a quien le pagues también esté dado de alta, porque te va a emitir un comprobante, una factura o un recibo de honorarios, el cual tú vas a tener la obligación de informar, no tú, sino a través de un contador que te va a ayudar a administrar ese proyecto. No, digo, no puede ser, no necesariamente es un contador, es alguien que conoce de números, pero te va a ayudar. Pero sí les sugerimos que sea un contador, por favor, porque si ya van a tener 2 millones de pesos en las manos y dignificar los honorarios de la gente, también seamos todos inteligentes, congruentes y hagámoslo con alguien que sepa del manejo de los números. Te digo, sobre todo porque vas a pedir una factura. Tú en el momento en el que lo gastes, tienes la obligación de pedir una factura, porque si no, no vas a tener forma de comprobar ese gasto. Y entonces corres el riesgo de que quien te autorizó, que en este caso es el comité quien autoriza estos beneficios económicos, que también te diga en un momento dado, como no tienes forma de comprobarlo y no lo hiciste correctamente, regrésame esos 2 millones de pesos. Cuando ya hay gente, porque me ha tocado con productores que ya tienen la fecha límite de estar presentando este tipo de información financiera y no lo tienen y corren el riesgo de no presentarlo y que el comité les diga, regrésame esos 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues es cuando la gente se vuelve loca porque, pues, ¿de dónde voy a tomar algo que ya pagué? Claro. Oye, Jacobo, y en este sentido hay un margen de, o sea, tengo que comprobar cada centavo porque de pronto tenemos gastos que no son comprobables, ¿no? Y ya en algunas empresas es el famoso ticketcito azul, o cómo le llaman, esas boletitas, pero ¿eso aplica acá o sí tiene que ser así como factura o recibo de honorario por cada peso y centavo? Lo conveniente es que sea sobre el 100% de lo que tú obtuviste, ¿no? Del beneficio económico. Sí te permiten tener un porcentaje que no reúna ese tipo de requisitos fiscales, porque cuando se presenta esa información va relacionado incluso el número fiscal de la factura que te hayan dado. Entonces, sí hay un porcentaje,
es hasta un 10% Sí, de lo que haya 5 o recibido, 10%. ¿no? Entonces, normalmente los productores, no conocen bien ese porcentaje. Entonces, con la intención nosotros, los contadores, de que nos compruebe todo, pues le variamos el porcentaje, ¿no? Pero las reglas te mencionan que es un 10%. Ok, pero comprueben todo, por favor, Sí, siempre. lo ideal es que comprueben todo, porque no nada más llevan ese financiamiento por parte de este estímulo fiscal o una empresa aportante, sino también hay proyectos que llevan un financiamiento externo, ¿no? Alguien que no aplicó al estímulo y te aporta, o inclusive también Ya. ¿ya? Entonces, ese dinero, pues también de alguna forma no está aplicado dentro de este estímulo, pero al haberlo recibido fuera del estímulo fiscal, para la persona que lo recibe, va a pagar un impuesto. Y entonces no creo que quiera pagar un 30% de esa cantidad recibida, porque todo lo va a utilizar en su proyecto. Entonces también es indispensable que pida facturas de ese dinero. A final de cuentas vas a caer con que vas a pedir una factura de todo, ¿no? Para asegurarte que tengas comprobado todo el dinero. Muy bien. Muchas gracias, Jacobo. Oye, ¿de qué manera se comunica, digamos, SAT con el comité o cómo funciona para que la empresa pueda acreditar que efectivamente fue contribuyente de FIARTES y yo como beneficiario de FIARTES, como compruebo, o sea, además de las facturas hay otro tipo de comprobación con el SAT de que ese dinero proviene de un estímulo fiscal? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esta comunicación? Sí, dentro de las reglas está establecido que una vez que tú hayas terminado tu proyecto de inversión, tienes que informarle al comité a través de esta página de internet cómo lo utilizaste lo más apegado al presupuesto que tú hayas presentado, ¿no? Porque puede haber variaciones, ¿no? Pudiste haber presentado un presupuesto donde ibas a pagar ciertos rubros, pero a la mera hora hubo variación. No importa que tengas variaciones, ¿no? Eso es normal. Lo importante es que cuando lo presentes, te van a obligar a que un contador público que tiene la facultad de emitir un dictamen fiscal, te emita ese dictamen fiscal porque él es el encargado de revisar que esos gastos hayan sido efectivamente erogados en tu proyecto. Y entonces él te va a emitir un dictamen con su autorización de Hacienda. Esa autorización de Hacienda te la da la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la AGAF. Entonces, ese contador público tiene que estar inscrito ante esta administración para que te pueda emitir un dictamen. Y entonces toda esa información va acompañada de ese dictamen. Y él es el que le va a dar validez a estos gastos que tú tienes. Él desafortunadamente también te puede hacer la observación de que no fue utilizado el dinero para lo que te lo dieron, ¿no? Que es muy difícil, pero bueno, tendría esa facultad de informar que no lo gastaste en el proyecto. Y es importante que sepamos, perdón, Pau, que esto que está diciendo Jacobo es un requisito. Vaya, o sea, ustedes no pueden dar por terminado su proyecto si no tienen esta auditoría, ¿no? Auditoría. Sí, ese dictamen, es un dictamen. Este dictamen por escrito y con el número de, vaya, con todas las cosas necesarias, las firmas necesarias, los números de autorización necesarios. Si ustedes no tienen este documento, ustedes no pueden dar por terminado su proyecto ante el comité fiscal. ¿Y este dictamen se le entrega a la empresa que nos dio el dinero o esta empresa dio el dinero y ya en automático el SAT sabe que fue o sea, del otro lado, ¿cómo funciona? Todo es en función, te digo, la página de FIARTES, tú te inscribes como empresa, como persona de proyecto de inversión y tú te vas a encargar de hacer todo el proceso, de subir la información del aportante, de subir tu información, de subirla, todo lo que te vayan pidiendo. Este dictamen, las reglas te mencionan que el dictaminador es de la empresa aportante.
ese auditor debería ser contratado por la empresa aportante para verificar que tú has utilizado el dinero de forma correcta, ¿no? En la práctica no se hace así. El auditor viene contratado por la persona que recibió el dinero y ella es la que da. Entonces tú también, a pesar de que es una obligación de la empresa que aporta, tú eres la que lo subes a través de la página de internet, tú te encargas de subir esa información, ¿no? Entonces realmente la obligación no es tuya como empresa que recibió el dinero, sino de la empresa aportante. Esa es su obligación, pero tú tienes la obligación de subir la información a la página de internet. Muy bien. Sí. Digamos que cuando aprueban el estímulo y la empresa te deposita o las empresas aportantes te depositan en caso de que hayan sido 2 contribuyentes, en el momento en el que ellos depositan y ese dinero sale de sus cuentas, en su declaración se hace efectivo que ese dinero se transfirió a la cuenta beneficiaria del estímulo al que ellos accedieron. Y de esa manera se hace, ¿no? El documento que les va a ellos les justifica el que puedan acreditar es que cuando tienes aprobado el proyecto, el comité emite un comunicado, ¿no? Totalmente legal. Emite 2 copias, una que va dirigido a la empresa productora o a la compañía teatral o a la compañía de arte, y otro que va dirigido a la empresa que aporta. Ese documento es el con el que justifico de que a partir de ese momento ya me puedo acreditar el impuesto o disminuir el impuesto porque ya aporté para las artes, ¿no? Muy bien. Y hablando de contribuyentes, ¿hay un límite de contribuyentes para un mismo proyecto o puedo tener del número de contribuyentes que yo quiera? Puedes tener el número de contribuyentes que tú quieras. Normalmente te recomiendan que te acerques a las empresas aportantes, pues que te pueden dar mayor aportación, ¿no? Para que sea una sola. Pero pues si te reúnes a pequeñitos, porque pues hoy en día las empresas no quieren pagar muchos impuestos, entonces su aportación pues disminuye. Entonces a lo mejor requieres de un apoyo económico alto y pues los van a reunir 5 o 6 o los que tú decidas que pueden reunir esa aportación. Okay. ¿Y una empresa aportante puede ser aportante de más de un proyecto? No. No, una empresa aportante, por lo que yo sé, no sé si actualmente estén, digo, por ahí debe haber algo que te marque. Yo acabo de verlo y dice que sí, siempre y cuando digamos, si apoya a una empresa, a una compañía de danza y a una compañía de teatro, que entre los 2 proyectos no superen el 10%. Ajá. Creo que lo que no se puede hacer, por ejemplo, es apoyar un estímulo fiscal distinto, o sea, ser aportante de un EFI-Cine, por ejemplo, y querer ser aportante de un EFI-Artes. Me parece que también eso es, digo, lo revisarán los que les interese cuando quieran acercarse a las empresas, pero también creo que también hay varios candados ahí que hay que revisar con las empresas aportantes que ya han sido aportantes y a las que ustedes se quieran acercar. Hay que verificar cómo funciona ese tren. Las trampas de la convocatoria. Las trampas. Oye, Jacobo, y ya que tengo el dinero en mi banco, ¿no? ¿En qué puedo gastar el dinero? Porque entiendo que de pronto hay limitantes también de, no puedes pagar, no puedes pagar sueldos, por ejemplo, ¿no? Este dinero, ¿en qué lo puedo gastar? O sea, ¿para qué lo puedo ocupar dentro de la producción? Eso tú lo defines cuando comienzas a hacer tu carpeta del proyecto, ¿no? Tú vas a desglosar los rubros en los que lo vas a gastar. Vas a pagar honorarios de algún diseñador, honorarios de algún productor, honorarios de... Ahí defines a quién le vas a pagar esos gastos. Incluso, bueno, pues te voy a poner un ejemplo, tal vez de un proyecto teatral, ¿no? Donde hay que elaborar la escenografía. Y la escenografía, hace poco fui a una obra de teatro donde abrían una puerta y caía mucho arroz, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, la obra, pues, justificaba que te cayera arroz de una puerta, ¿no? Entonces,
mientras esté dentro de tu producción o dentro de tu proyecto, pues puedes gastar lo que quieras, siempre y cuando no te pases de ese presupuesto inicial que tú tienes contemplado, ¿no? Sé que dentro del comité también no estoy muy familiarizado con eso porque normalmente yo no me encargo de esas cuestiones, pero te pone límites, ¿no? Creo que hay una tabla, un tabulador, donde te dice, oye, el de escenografía no puede ganar más de ciertos honorarios, o el director no puede ganar más de cierta cantidad, ¿no? Inclusive también van, dentro de ese presupuesto hay quien considera los honorarios del administrador o del contador público que te emite un dictamen, y también no puede haber ese tabulador te marca que no puede haber pagos más altos, ¿no? Pero, antes, por ejemplo, antes cuando se acostumbraba que tuvieras un tercero, un broker, que le decimos broker, para que te hiciera el contacto con las empresas, era posible que metieras en tu presupuesto el 4% el 4 o el 5% de la comisión de ese tercero que contratabas. Desde hace un par de años, por ejemplo, eso es algo que ya está negado en el comité, eso es algo que ya no puedes meter en tu presupuesto. O sea, es más específico. Sí, para efectos de FIATES, perdón, para efectos de FIATES ya no lo puedes meter. Ya no lo puedes meter. Pero muchas empresas pues se ven obligadas, porque muchos de ustedes que quieren un proyecto... Pues es la única manera que tenemos acceso a las empresas. Efectivamente, y hay quien se dedica a esto, pues es un negocio, ¿no? Conoce a los ejecutivos, conoce a los aportantes, entonces llega contigo que quieres producir, que quieres hacer, y pues te va a cobrar, ¿no? Entonces, pero eso es algo que ya no lo puedes meter en tu presupuesto inicial. Efectivamente. Y como decía Jacobo, siempre y cuando tú lo justifiques, pero es mucho más lo concreto que no puedes meter a tu presupuesto que lo que sí, porque lo que sí, o sea, hay quien te dice que, por ejemplo, el comité no acepta que tú metas las tintorerías, ¿no? Pero de pronto si especificas que tu proyecto tiene al actor sangrado cada función y entonces necesitas tintorería especial para ese vestuario, cada función, y eso te toma 20,000 pesos de tu presupuesto, pues bueno, son 20,000 pesos de tu presupuesto y hay que meterlo y hay que apostar a que lo aprueben. Sí, como dice Cristina, realmente no hay gasto en el cual que te digan, oye, no puedes gastar, siempre y cuando esté dentro de lo que tú vas a realizar, se tiene. Pero sí está establecido que no puedes, ¿no? Ahí ya tendremos que ser un poquito más específicos. La persona que quiera meter el proyecto tendrá que ser un poquito más específico en decirnos, ¿no? Oye, quiero gastar en este rubro. Ah, bueno, pues mientras no esté mencionado dentro de lo que no, pues se podrá hacer. Déjame comentarte rápido una experiencia que yo tuve cuando comencé en esto, ¿no? Llegamos a auditar una obra y yo veía mucha compra de botellas de vodka. Y entonces, cuando llegamos, nos invitan, o bueno, no nos invitan, tenemos la obligación de llegar a la obra y verla, ¿no? Para ver qué gastos hubo, porque pues, uno tiene que tener conocimiento de todo. Y entonces cuando nos mandaban las facturas de vodka, pues yo decía, en la obra no, ¿no? O a menos que atrás estén poniendo pues, sus shots de vodka, ¿no? Pero no, ya después me comentaron que el vestuario, para conservarlo limpio, de vodka. Con vodka, lo mantienen porque pues obviamente el actor suda o el actor hace y no existe esa posibilidad de mandarlo a lavar para que el otro día en la función esté, ¿no? Entonces, te repito, hay gastos que a lo mejor son no muy comunes dentro de una obra de teatro o cualquier obra de arte, pero lo justifica cuando ya realmente ves todo el proceso detrás de la producción, ¿no? Oye, ya si compras un vodka de mandarina, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya, exacto. Entonces sí pasa. O más bien que se le dice al contador, ¿no? Ahí sí pasa. Ya si en vez del oso ya ves otra marca, ya dices, no. Así es. Oigan, chicos, escriban un poquito en el chat si tienen dudas específicas también de su relación con todo lo contable. Jacobo, ¿cuál es el régimen ideal bajo el que debe darse de alta un artista independiente? ¿Y por qué? ¿Por qué
ese. Pues bueno, les comentaba hace rato, ¿no? Te puedes dar de alta en un régimen donde pagues poquitos impuestos, ¿no? Con el conocimiento de que a lo mejor no puedes elaborar un proyecto de estos, ¿no? No puedes ser beneficiado con un estímulo de fiartes, ¿no? Entonces ahí tienes que evaluar, bueno, pues a lo mejor dentro de mis actividades, a lo mejor no está hacer o no está solicitar dinero. Bueno, pues yo te recomendaría que estés en un régimen donde no pagues muchos impuestos. Ahora, el de pequeño contribuyente. Hoy en día se llama de incorporación fiscal, el RIF. El famoso RIF, donde tienes o pagas muy poquitos impuestos. Igual como todo, ¿no? Eso es lo que tiene la autoridad fiscal. Te convence de que te inscribas en el fisco, que tengas un registro federal de contribuyentes, y te vende la idea de que con este régimen RIF no pagarás impuesto, pero poco a poco vas a ir entrando a llegar al momento en el que pagues impuestos, ¿no? No es que nunca pagues impuestos, vas a pagar un momento de impuestos. Y no es que no pagues impuestos, nada más no pagas el impuesto sobre la renta, porque el IVA sí lo pagas, ¿no? Entonces, debemos de tener siempre presente que hay dos impuestos que vas a pagar. A lo mejor el IVA no es un impuesto tuyo como tal, sino es un impuesto que se traslada. Es decir, tu cliente te lo pasa a ti para que tú lo pagues a Hacienda, ¿no? Tú se lo cobras al cliente para que tú lo pagues a Hacienda. O tú lo puedes también pagar en lo que gastes. A lo mejor pagas un celular y ahí ya te cobraron IVA y pues ahí estás pagando ese IVA. El que es muy importante es el impuesto sobre la renta y ese es el que hay que tener cuidado. Contestando a tu pregunta, Cristina, pues no, hay un solo régimen en el que tendrías que estar, ¿no? Régimen de actividades empresariales y profesionales, ¿no? Y ahí ya, el día que vayas a Hacienda, pues también agarra al contador para que te vaya orientando de tal manera que aproveches con la pregunta que iniciamos. ¿Qué estímulos hay ahora para que yo no pague impuestos? ¿No? Tal vez no hay estímulos, hay beneficios, hay algunas recomendaciones que te puede hacer el contador, de tal manera que al aumentar tu patrimonio, pues ese patrimonio, ese aumento, no te haga pagar impuestos. O te haga las devoluciones, ¿no? Por ejemplo, que es algo a lo que yo tampoco puedo acceder. Efectivamente. Sin embargo, las personas con actividad empresarial, dependiendo de sus ingresos y sus deducciones, están abiertos a tienen la posibilidad de recibir una devolución fiscal. Una devolución fiscal, claro. ¿No? Te digo, muchas veces, dependiendo la actividad a la que te vayas a dedicar, depende también. Ahorita Paulina me dice, ¿cuál me recomiendas? Pues no es que te recomiende, simple y sencillamente dime a qué te vas a dedicar y entonces te diré cuál es la que te conviene. Lo que pasa es que siento que en especial como el mundo del arte, no estamos acostumbrados a tener una entrada constante de dinero, ¿no? Y así mismo entonces tampoco nos acostumbramos a hacer las deducciones necesarias para que sea beneficioso para nosotros, pero tomamos en cuenta la cantidad de recibos que tomamos al año, que hacemos al año, o es algo que no tiene que ver, como en qué valdría la pena enfocarnos para saber el régimen. En tu actividad, te repito, realmente ya te contesté, dice. No, pues digo, no hay más de dos. Para los artistas, no te puedo decir que te des de alta en un régimen de arrendamiento de inmuebles, ¿no? O sea, solo hay uno para ustedes, el régimen de actividades empresariales y profesionales. Y de ahí yo te diría, la ley dispone que puede haber beneficios, ¿no? Y entonces tú me dices, oye, pues fíjate que yo no recibo dinero recurrentemente, mensualmente, porque pues participé en un proyecto y puedo participar dentro de 6 meses.
Sin embargo, tengo la obligación de estar declarando mensualmente. Pues sí, desafortunadamente sí, pero ahí es donde yo te recomendaría, no te fijes mucho en la recomendación de yo decirte en un régimen o en otro. Más bien yo te recomendaría, acércate a un contador que te pueda asesorar y que te pueda administrar, también te pueda decir, oye, recibiste dinero en un periodo de 4 meses y los próximos 4 meses no vas a recibir, y entonces también te podemos orientar en decirte, administrate de tal manera que puedas gastar ese ingreso en los próximos 4 meses para tu próximo proyecto, ¿no? Sí. Muy bien. Nos preguntan aquí en el chat, ¿qué tipo de impuesto es el IEPS? IEPS. El IEPS es un impuesto sobre productos, se llama Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Es precisamente especial porque no todos los productos o no todos los servicios pagan un impuesto, ¿no? Es especial. Por ejemplo, las gasolinas están grabadas por el IEPS o el pan dulce, ahorita se me viene a la mente, el pan dulce, el pan azucarado también está grabado por ese impuesto. Ahora tiene un IEPS. ¿No? Entonces, graba ciertos productos o ciertos servicios, dependiendo a lo que te dediques. Las cervezas, los alcoholes también llevan ese impuesto. Los cigarros también llevan ese impuesto. Es un impuesto especial a artículos o servicios específicos. No les afecta a los artistas. Los artistas que se olviden de ese impuesto. Muy bien. Oye, pues hemos platicado ya del proceso un poco, pero me gustaría, en resumen, que nos platiques cuál es el proceso, ¿no? Ahora sí, de principio a fin, fiscalmente hablando, en lo que ya conseguimos al contribuyente, ya nos aceptaron el proceso, ya llevo a cabo mi proyecto artístico y ya cierro, ¿no? Con con la auditoría, digamos. Fiscalmente, en ese proceso, ¿qué sucede? ¿Solamente es ir dando declaraciones en la página o hay algo más que yo tenga que hacer fiscalmente? No, fiscalmente ahí termina, ¿no? Tanto la empresa aportante, pues ella se va a dedicar a lo que se dedique, va a determinar sus impuestos y el contador o el fiscalista interno, pues se va a acreditar el impuesto, nada más. ¿No? Nada más hay que estar pendiente que en su momento, si la autoridad le llegara a revisar, el SAT le llegara a revisar, pues nada más tener presente que debe tener todos los documentos que justifiquen la acreditación del impuesto o la disminución del impuesto. Y por parte de la empresa que realizó el proyecto, igual nada más tener a la mano, en un momento dado de que Hacienda o el comité que autoriza este tipo de beneficios económicos, te vaya a hacer una revisión. No me ha tocado, pero sí he oído que sí ha revisado al azar algunos proyectos, pues para verificar nada más que se haya cumplido con lo dispuesto, ¿no? Pero no hay ya realmente no hay más. Lo fiscal realmente es que estés al día en el pago de impuestos, en tu presentación de declaraciones y que estés declarando correctamente, porque quien recibe el dinero, si es una empresa, una persona moral, tendrá que declararlo anualmente. Y si es una persona física, pues igual anualmente declarará que tuvo en su declaración anual, declarará que tuvo ese beneficio económico, y para que no haya por ahí alguna discrepancia fiscal. Claro, porque si tú ganas 10,000 pesos por proyecto cada 2 meses y de pronto de un chingadazo te llegan a tu cuenta 2 millones de pesos, pues obviamente va a ser como ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que recibí este estímulo y entré como persona física y cayó a mi cuenta y cayó a mi nombre y tengo la documentación necesaria para comprobar que así sucedió, ¿no? Es correcto, por eso te decía que la regla, por eso lo menciona, la regla no te va a permitir, si tú declaras impuestos bimestral o semestralmente de manera definitiva, pues no hay un formato en el cual tú puedas decir que recibiste dinero. Sin embargo, en tu declaración anual, tú ahí sí tienes la obligación de decir que recibiste dinero, y el otro lado, que a lo mejor no pagó impuestos, pero tienes la obligación de informar en tu declaración anual. Perfecto.
Oye, y nos preguntan, ¿qué sucede con la aportación de nuestro contribuyente cuando el proyecto no es aprobado por alguna razón por el mismo comité? No pasa nada porque la empresa aportante te va a depositar el dinero solamente cuando sea aprobado el proyecto. Si no es aprobado, no hay un depósito en cuenta, no hay nada que depositar, no hay nada que hacer. Sí hay reglamentos, lineamientos que no castigan a la empresa contribuyente, pero que sí les quitan el beneficio del estímulo, ¿no? Que es, por ejemplo, que tiene que ver con lo que decía Jacobo hace rato de las mismas reglas que te ponen la convocatoria, pero, por ejemplo, si ellos no te depositan en la fecha en la que la convocatoria te plantea que depositen, entonces ya ese es una sanción para la empresa y entonces la empresa contribuyente aportante ya no puede ser empresa contribuyente aportante para este estímulo en específico, ¿no? O vaya, si lo es, en el caso de que no sea aprobado tu proyecto, no hay ninguna sanción ni para la productora ni para el contribuyente aportante. Entiendo. Correcto. Muy bien. Por ahí hay alguien más escribiendo. Mientras lo esperamos, Jacobo, ahí tenemos otra preguntita del millón. A ver. ¿Qué recomendación nos das tú a la hora de contratar un contador? ¿De qué depende? ¿Cuál es el monto justo que yo como productor debo pagarle? Sí, ¿cómo calcular los honorarios sé que le estoy pagando? Porque también es distinto si yo te contrato a ti, Jacobo, porque voy a aplicar para un EFIARTES y entonces quiero que me lleves la contabilidad de este año solo del proyecto, así yo, Jacobo, te contrato para que me hagas mis recibos de honorarios porque no lo sé hacer y entonces, ¿no? ¿Cómo calculo? ¿Cómo contrato a mi contador? Bueno, pues lo más importante y lo que debes de tomar en cuenta es que tenga la experiencia, sobre todo para llevarte ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque está muy regulado, es decir, está contemplado dentro de una ley, está contemplado por unas reglas, por un reglamento, y cualquier falla puede hacer que el comité te pida la devolución del dinero, y te comentaba, ¿no? A lo mejor ya lo gastaste en su totalidad y te lo están pidiendo de vuelta, ¿no? Entonces es muy importante que el contador que vayas a contratar o el contador que esté a tu lado tenga conocimiento. Nosotros normalmente participamos, la mayoría de la gente ya tiene un contador, ¿no? Ya tiene a su contador. Entonces lo único que hacemos nosotros, por ejemplo, es apoyar a ese contador, ¿no? Porque por mucho que yo le quiera llevar su contabilidad o le quiera llevar la administración del proyecto, todo eso, pues ya tiene un contador. Entonces, si ya lo tienes, pues capacítalo, ¿no? O que se capacite este contador. Y si no, pues obviamente contemplar a la persona externa que te pueda apoyar en la administración y en el cumplimiento fiscal de lo que te pide el proyecto. ¿Cuánto es lo justo? Pues obviamente no hay un precio justo. Yo te podría decir que págale mucho a ese contador, ¿no? Porque tiene el conocimiento. Pero obviamente estamos limitados a lo que te autoricen, ¿no? Si tu proyecto dice que vas a gastar $1,000,000 de pesos, pues uno como contador también se tiene que ajustar a esos honorarios, ¿no? No te voy a pedir yo casi los mismos honorarios que lo que te cuesta el proyecto. Yo creo que lo que tienes que tomar en cuenta es que esta persona tenga conocimiento correcto, tanto de aplicación de la ley como tal, del impuesto sobre la renta, o de todas las leyes impositivas, porque cualquier error, un errorcito que tengas, te echa para atrás todo, ¿no? ¿Cuánto te puede llegar a cobrar un contador? Pues sí, hay contadores muy caros, ¿no? Contadores muy caros, o habemos contadores muy baratos, ¿no? Entonces, realmente justicia yo creo que no la hay, nada más es cosa de platicar con el contador. El día que la empresa aportante te diga que sí, que Paulina va a invitar al contribuyente, al director general y al contador, pues también trata de invitar a tu contador. ¿No? Y pues ahí puedes llegar a una negociación. Realmente no hay
no hay una tarifa como tal y yo te podría decir, pues nada más platica bien con la persona que te va a ayudar a llevar este tipo de cuestiones. Y voy a parecer disco rayado, ya lo sé, pero mi tren. Los equipos de trabajo, las células funcionales, de nuevo, pareciera que es cosa de nada más lo artístico y lo sublime. No, en esas células funcionales también incluye todo lo administrativo. De pronto, si ustedes se topan a un contador que les llega del cielo como el que me llegó a mí, que le gusta el teatro, que le gustan las artes, que le gusta apoyar a la gente y de pronto priorizan y llegan a acuerdos, de eso va, de llegar a acuerdos. Si ustedes lo que prefieren es trabajar con un contador que únicamente les lleva su contabilidad sin involucrarse en nada más y entonces prefieren como búsquenlo y ese será el modo de trabajar, pero siempre traten de llegar a acuerdos con las personas con las que comparten visiones del arte de la vida y hasta de la contabilidad, que es parte de la vida diaria. Y contraten un contador, por favor, pase lo que pase. No deben 60,000 pesos a eso. No, sí, de verdad, no lo hagan. Es muy importante, ¿no? Que en cuestión de esto, obviamente, todo lleva todos sus proyectos, los que tengan planeados, pues siempre llevan un beneficio económico. Y ese beneficio económico siempre debe estar asesorado por una persona que les ayude a llevar a cabo ese proyecto, pero también que les ayude con esa parte fiscal, ¿no? No necesariamente un contador experto, ¿no?, en el área, pero que por lo menos entienda lo que tratamos de hacer. Así debería de ser. Ay, contador querido. Dicen, como jóvenes creadores que estamos en formación, ya sea en escuelas de teatro o de danza, ¿dónde podemos acercarnos para tener más detalles y más información de EFIARTES? ¿Y qué consejo darían a las nuevas generaciones de creadores escénicos? Y ahí la página de FIARTES también es importante que además de esta plática se metan a leerlo y también son diferentes convocatorias dependiendo como la disciplina artística con sus distintos candados. Entonces también es importante que se metan a revisarlo. Pero ¿qué consejos darían a las nuevas generaciones de creadores escénicos? Tania, ¿qué consejo darías? Yo, eso, que hagan todo, apliquen a todas las cosas, traten de buscar, tocar las puertas en todas las empresas. ¿Dónde se acercan para tener más detalles e información? Sí, en la página de internet. También directamente en el INBA ustedes pueden solicitar una reunión para que tengan una plática 1 a 1 con la dependencia de cómo funciona el EFIARTES específicamente con el área en la que van. Aquí damos tutorías personalizadas. Yo tengo el taller de hacer teatro y no morir de hambre en el intento, que el módulo segundo es específico del EFIARTES y ejercicios presupuestales. Entonces, si están interesados, pues ahí échenos un grito a Pau y a mí y los redirigimos. Y eso, háganlo todo. Esto, por derecho, le corresponde a los artistas y a las empresas. Sucede una cosa que es en lo que yo hago mucho énfasis cuando hablamos del estímulo fiscal, que es que se ha vuelto un monopolio porque venimos de una herencia de que la gente que ahora pide el estímulo fiscal para medios audiovisuales o para danza es la gente que ya sabía bajar el EFITEATRO y la gente que ya sabía bajar el EFITEATRO es la gente que ya sabía bajar el EFICINE. Entonces, de pronto, este efecto en cadena va haciendo que se monopolice el acceso a las empresas contribuyentes, pero nosotros hacemos esta serie de proyectos, de programas, esta información con el contador, para que ustedes sepan que a ustedes les corresponden por derecho estos estímulos, que ustedes pueden acceder de propia mano y propio pie a las empresas aportantes y solicitar que se les apoye. Y lo de menos es buscar a gente que ya ha accedido a los estímulos para que les den tutorías personalizadas, como yo, como 1111, como Petit Comité, vaya, muchas otras productoras que han sabido hacerlo. Y ese es mi consejo. Yo creo que es importante también de pronto para las nuevas generaciones de artistas que aprendan a diversificar sus conocimientos.
porque sobre todo en este país en el que tú tienes que hacer todo, es importante que aprendas de administración, del SAT, ¿no? De incluso cómo funciona el área, no quiero decir fiscal, perdóname, de vaya, de los números de una empresa, pues que sepas hacer varias cosas, que sepas con quién te tienes que dirigir si quieres hacer un programa para llevarlo a las empresas, a lo mejor a través de recursos humanos, o si quieres un estímulo fiscal a través del área fiscal de una empresa. O sea, esto de diversificar tus conocimientos creo que es muy importante y sin duda, si no tienes la experiencia, si tampoco lo quieres hacer, si dices yo solo me quiero enfocar a desarrollar mi mundo artístico y quiero que alguien más se encargue de esta parte como de producción o de esta parte de bajos estímulos fiscales, pues siempre hay personas que se dedican a ello, puedes contratarlas. Tania, por ejemplo, lo sabe hacer muy bien, toma los cursos, ¿no? Los da Tania también, pero hay muchas otras personas que saben hacerlo y eso es importante y siempre lo hemos dicho, hay que hacer como estas redes, ¿no? De pronto si tú no sabes hacer algo, contrata a alguien que sí lo sepa hacer, vale la pena pagar porque lo hagan bien y porque al final tu proyecto salga bien. Sí. Muchísimas gracias, Jacobo, nos iluminaste muchísimo. A los que sigan teniendo dudas, pues contacten directamente a Jacobo y contraten directamente al despacho. ¿Cómo te podemos contactar, Jacobo? ¿Cómo te contactamos? Bueno, pues no estoy muy familiarizado con este tipo de llamadas. Soy nuevo, ustedes que son las jóvenes, entonces no sé, por ahí Tania puede escribir mi número telefónico. Sí, claro. Les voy a dejar tus correitos por aquí abajo. Ahí déjale mi correo, deja mi número y ahí me pueden contactar y lo que yo les puedo ayudar, ¿no? La idea, como ustedes dos mencionaban, hay artistas jóvenes, hay artistas que vienen tratando de sobresalir en este medio y yo les recomiendo que no porque yo quiera hacer un comercial, pero siempre deben de acercarse con la gente que tiene un poquito más de experiencia, que las pueda orientar y que les pueda ayudar a llevar a cabo esos proyectos que tienen. Que no tengan miedo, ¿no? Ojalá y podamos ver más arte aquí en esta Ciudad de México y apoyados por este tipo de beneficios, ¿no? Hoy en día que agradezco a las dos que me hayan invitado, es otra forma de hacer llegar el arte a los chicos nuevos, a los que ya tienen arte, a los que las conocen, a las dos, irlos adentrando a este medio, ¿no? Pero siempre apóyense en alguien que tenga un poquito más de experiencia para que los pueda ayudar a sobresalir y apréndanle mucho a esas personas, como a ustedes. Hoy en día yo les aprendo también a ustedes que están aquí en este medio y nuevamente les agradezco la invitación, ¿no? Gracias por dejarme con ustedes. Sí, muchas gracias, Jacobo. Y súper importante también, Instagram siempre está abierto, o sea, si tienen alguna pregunta, si algún contacto de los temas que hemos hablado, contáctenos, respondemos, si nos tardamos un poquito, no se preocupen, sí les vamos a responder, ahí en Conectarte Mex en Instagram. Y muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa para la segunda parte de EFIARTES. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias, Tania. ¿Algo más que quieras agregar, Tania? Nada más eso, recordarles nuestras redes sociales, que nos escriban, que aporten también a nuestros contenidos si hay algo que les está faltando, si hay algo que quieren ver. En 15 días vamos a tener la segunda parte de este programa en la que vamos a hablar muy específicamente de las empresas aportantes, lo cual pues es muy interesante porque vamos a tener a una broker y a un representante de una empresa que ya ha sido aportante de los estímulos fiscales. Entonces vamos a tratar de entrar ahora por ese lugar. Nada más agradecerte mucho, Paulina, mucho por todo, por esto. Oigan, dos comerciales antes de irnos, perdón. Este viernes tenemos Zoomatizadas, que pueden comprar sus boletos, cuestan 80 pesos, un super proyecto derivado de la cuarentena también, cómo vivimos la sexualidad en la cuarentena.
Y también el 29 de este mes, una plática con Doc Sortian, que es el director de producción, el supervisor de producción a nivel global de la producción de Broadway de Rey León, perdón, del musical del Rey León en todo el mundo. Entonces, el conocimiento que nos puede aportar es increíble. Les dejamos la información también acá y la vamos a estar poniendo en Instagram. Muchísimas gracias. Eso, Jacobo, gracias, eres un rey, muchísimas gracias. Este chat se queda activo, se queda abierto para que los que quieran regresar a retomar alguna información o los que quieran seguirnos escribiendo. Y muchísimas gracias